de grabación. ¿Listo? Primero les pido disculpas por haberlo citado de esta manera, porque sé que nuestra agenda es un poquito más tarde, va hasta las 7, pero hoy se me atravesó algo en la agenda a las 6 de la tarde, entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. Yo les voy a aclarar un par de dimensiones sobre lo que es metodología técnica, metodología técnica, método, instrumento dentro de la investigación, pero tendremos espacio ya para hablarlo como con más detalle o de forma más descriptiva, de tal forma que a nosotros nos quede claro un poquito a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del cómo de un proceso de investigación. Y Cristian nos va a contar sobre la entrevista, el formato de entrevista, que es el que queremos aplicar a las instituciones. Cristian nos compartió el link para elegir las organizaciones a las que les vamos a aplicar el instrumento. Sin embargo, vi que solo había, creo que 2 inscritos en ese link. Entonces les voy a pedir que nuevamente Cristian enseguida nos lo pase por el chat para que los chicos puedan inscribir a qué empresa les gustaría hacerle el ejercicio. Esas 2 cosas. Y 3, bueno, primero agradecerles por la participación, a Astrid, a Marilyn, fue Marilyn, entonces yo creo que yo lo tengo, yo enseguida lo busco. O no sé si alguien lo tiene en el chat, yo creo que también se los pasé por chat, no recuerdo. Astrid, a Marilyn, a Sara, que tuvieron ponencia esta semana y a quienes les fue muy bien, ¿cierto? Con los rollos normales de conexión, con los rollos normales normales no del hacker, no es normal, pero hay que entender pues que ese tipo de cosas pasan. Y justamente la semana pasada, recuerdo que los había invitado a la charla sobre la improvisación y la necesidad de ser capaces de improvisar y la preparación para improvisar. Es decir, para improvisar también hay que prepararse. Y creo que pues estar en ese conversatorio por lo menos a mí me sirvió para entender que estas lógicas, pues que esto es la lógica de la planeación y que la planeación siempre tiene un tris de improvisación y toda improvisación debe tener un tris de planeación. La una sin la otra no subsiste, o por lo menos no son eficientes. Mañana tenemos el foro. Ya los profes de la universidad saben, algunos, pues los que están ahí, los que van a estar o los que tienen encuentro los que tienen encuentro mañana, pues saben para conectarse a la actividad, y la actividad realmente ya de semilleros. Yo creo que la actividad más enfocada a nuestros estudiantes, por ende, pues le he hecho como mucha fuerza para que muchos se conecten. Las universidades también ya le han hecho divulgación. Y esperamos que quienes no tengan encuentro como Anita, como Aleja, puedan estar conectados y Isa, Dani, que están conmigo, pues también vamos a tener nuestro espacio en el aula para conectarnos y la idea es que pues en ese espacio pues lo aprovechemos también para hacer una serie de cosas. Hola Alejita, hablaba de ti, que no tienes clase mañana. La idea es que, bueno, ¿No le vas a contar lo otro? que estemos ahí súper conectados. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué felicitaciones? Alejita va para otro evento. Sí, ok. Alejita la tengo Eso. para otro evento. No, es que todos, Daniel e Isa también ya van para otro evento. Estos acá nos vamos a popularizar. Y bueno, también contarles que ha sido muy bacano, por ejemplo, en la reunión de esta semana con las otras universidades, valoraban muchísimo lo que nosotros hacemos y decían como qué nota el semillero que ustedes tienen porque se gestionan, porque están haciendo cosas, porque están organizados. Y realmente me decía, hoy que me reuní con la chica de la de Antioquia, me decía, nosotros no tenemos ese acompañamiento tan fuerte, hacemos cosas sí, pero muy solos. Ustedes tienen como un equipo y como que hacen cosas juntos y me alegra muchísimo pues haber recibido ese comentario. Esperamos entonces que mañana tengamos la participación. Alejita y Anita, yo sé que ustedes no están en clase, pero les pido por favor que mañana nos acompañen al foro y que si no hay preguntas, porque es posible, si bien la moderadora tiene la intención de hacer algunas preguntas y ya lleva algunas preguntas escritas, pues nosotros también ayudemos a movilizar un poquito el foro, ¿sí? Listo, Alejita, Ana y Astrid también va a estar, Anita también va a estar.
Marilyn, no sé si va a estar, me dijo que sí, que iba a intentar estar conectada, ¿ok? Para que estemos ahí acompañando a Sebastián, pero más a Sebastián es que es un foro, el foro de nosotros, ¿cierto? El foro del semillero. Listo. Entonces, felicitaciones a los que han hecho ese ejercicio de exposición y a los ejercicios que vienen. También sé que los tengo abandonados con sus escritos. Tengo muchos compromisos con ustedes de escritura. Con Sara tengo uno, con Aleja tengo otro, con Daniel tengo otro, con Astrid tengo otro. Bueno, con Astrid yo creo que ya no. No, Astrid, con Astrid ya lo cerramos, el proceso de escritura por ahora. Con Isa y con Anita tengo todavía procesos abiertos de escritura, entonces les pido ahí que me regalen un espaciecito, salimos de cosas para poder gestionar bien el ejercicio. Y el lunes, dentro de nuestra agenda, es que tenemos una agenda, Cristian, para que se dé cuenta que somos unos seres humanos muy ocupados, el lunes también tenemos la actividad con la persona no oyente. Entonces yo sé que Anita y los chicos van a estar ahí súper entretenidos y activos en este ejercicio. Muy bien. Para entrar entonces en materia, frente a lo que nos plantea Cristian o frente a lo que vamos a hacer con Cristian, pues debo decirles que la investigación tiene muchísimos términos. Miren, hoy que en la ponencia que yo tuve, pues hablaba de la investigación, pero también hablaba de la extensión o de la formación y luego hablaba de la sistematización como un proceso circular en torno a la investigación. Sin embargo, ahí mismo en cada uno de esos procesos, pues existen muchos más términos que parecen complejos, pero que realmente son el cómo del proceso investigativo. Es decir, sin un buen método investigativo, es posible que mis hallazgos, que mis conclusiones o que mis inferencias investigativas sean muy vagas, pues estén en desacierto. Yo no podría decir que Daniel tiene fiebre porque simplemente, no sé, tiene una oreja caliente. Entonces, no, qué método tan elaborado pues para decir que Daniel tiene fiebre. Para eso existen unos instrumentos que son los que me permiten medir y evaluar si alguien definitivamente pues tiene o no tiene fiebre. Ahí el instrumento o el insumo más importante pues sería un termómetro, ¿ok? O pues existen dentro de la tradición, no sé, indígena, dentro de la tradición campesina, existen otros métodos para determinar ese tipo de cosas, sin embargo pues eso ha sido un poco transformado por la ciencia. Entonces, sí es muy importante el cómo de la investigación, nos va a determinar la eficiencia realmente de la información que nosotros obtengamos. Allí entonces aparecen varios términos, que es el uno, el enfoque. Bueno, hay uno más grande que es la metodología, que lo pongo acá. El enfoque, el método, las técnicas o los métodos, no es un solo método, las técnicas, los instrumentos. Bueno, esto es como un pedacito del proceso investigativo, el proceso metodológico, pero aquí también podrían aparecer otros elementos que van a ser responsables del análisis de la información, ¿cierto? Es decir, una cosa es cómo yo me consiga la información. Esto tiene que ver con cómo yo me consigo la información, cómo yo accedo a la información. ¿Listo? Este es el acceso a la información. Perdón por la escritura. Y estos métodos de aquí tienen que ver con la interpretación de la información. Yo puedo tener el termómetro. El termómetro me va a permitir acceder a la información. Pero si yo no sé interpretar el termómetro, pues el termómetro no me sirve de nada. ¿Sí? ¿Cuántas personas, voy a poner un ejemplo aquí muy pendejo, cuántas personas no compran un método de, no sé, una cosa de esa para saber si se está embarazada o no, o embarazado? ¿Cómo se llama eso? Prueba de embarazo. Pues sí, eso no tiene un nombre, bueno, la prueba de embarazo, y resulta pues que sí estaban embarazados, pero como no sabían leer,
ese instrumento, pues nunca se dieron cuenta, y pues cuando ya dieron cuenta tenían una barriga de 5 meses. Más o menos así pasa con esto. Yo tengo que saber cuál es la forma correcta de acceder a la información, pero también cuál es la forma correcta de interpretarla. Acá tiene pues análisis, tiene pues unos pasos y unos métodos también específicos. Listo, que pueden ir de la mano de la estadística o de la mano de la interpretación. Creo que una de las chicas que expuso esta semana hablaba de la hermenéutica, que la hermenéutica puede ser un elemento metodológico de la investigación, ¿cierto? Pero puede ser también un paradigma de pensamiento, es decir, una forma de pensar y de interpretar la realidad, pero también es una forma de análisis de la información. ¿Sí? Es decir, tenemos muchos insumos a la hora de hablar del proceso investigativo. Lo que Cristian y Marilyn nos plantean está muy enfocado a una técnica. Esa técnica responde, esa técnica que ellos eligieron, que en este momento es la entrevista, responde a un método específico, responde a un enfoque y responde a una metodología. ¿Qué significa ello? Que no cualquier técnica o cualquier instrumento para acceder a la información me responde a las mismas necesidades de la investigación. Para yo saber si tengo fiebre, utilizo un instrumento y un método, ¿cierto? Que supongo que el método es, no sé si todavía se funciona eso, Cris, que tiene hijos, uno que hace con el termómetro, le pone el termómetro en la boca al niño o en la axila, no sé, en la axila, ¿verdad? Sí, en la axila. Esos ejemplos, Cristian debe estar loco ahí con estos ejemplos míos. Y para mirar una prueba de embarazo, pues se utiliza ese instrumento de otra forma. Es decir, no todos los insumos ni todas las técnicas funcionan de la misma manera. Responden a un método, responden a un enfoque, responden a una metodología. Y esta metodología, enfoque y método, instrumentos y técnicas, pues están respondiendo a una cosa que nosotros hemos llamado los objetivos de investigación. Es decir, qué es lo que yo busco para poder definir cómo lo hago, cómo accedo a la información. ¿Ok? Entonces, una de las técnicas de la investigación es la entrevista. Así como otra técnica podría ser la encuesta, como otra técnica podría ser una etnografía. Es decir, tenemos varias técnicas, pero esta técnica entrevista es muy generosa a la hora de darnos información. Esta técnica nos sirve para un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir, para una investigación que pretenda ser muy exacta con los datos, pero también para una investigación que trabaje más desde los asuntos interpretativos. Si miro la investigación de Aleja, bueno, Aleja tiene la investigación de Aleja va a ser muy cuantitativa, de hecho, va por el lado muy cuantitativo. La investigación de Daniel va por el lado más cualitativo, más interpretativo. La investigación de Isabela va por el lado más interpretativo, es decir, que son más de orden cualitativo. Se preguntan más por las cualidades y por las condiciones de las cosas que por el dato estadístico, que por el dato puro o exacto, que sí lo que pasa con la investigación de Alejandra. Cuando Alejandra está planteando revisar si esta variable de personalidad influye en la satisfacción laboral, hemos pensado en los instrumentos que miden, ¿cierto?, de forma matemática la personalidad y de forma matemática la satisfacción, de tal manera que luego podamos hacer una correlación, mira que estoy hablando ya de análisis de la información, podamos hacer una correlación y extraer si definitivamente A incide en B o B se deja, bueno, A incide en B o B con A. ¿Listo? ¿Cuál incide en cuál? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? O eso es lo que son las técnicas de investigación. Esta entrevista les decía yo entonces que es muy generosa porque genera información, permite el acceso de información para ambos enfoques. Ya tendríamos que mirar desde la explicación
que le dé Cristian al proceso, de la explicación que le dé Marilyn o que leen ellos como investigadores, hacia dónde va la entrevista. Es decir, qué es lo que pretenden evaluar con ello, y es lo que nosotros debemos entender a la hora de aplicar un instrumento. Uno no plantea las preguntas por plantearlas, uno plantea las preguntas entendiendo realmente hacia dónde, qué información quiero recuperar de esas fuentes de información. Porque aquí, estos instrumentos, aquí dijimos que la técnica era la entrevista, el instrumento es el cuestionario o las preguntas. Esas preguntas, ¿a quién van dirigidas? Y ahí estamos hablando de una cosa que explicaba Astrid en su presentación, ¿quiénes son las fuentes de información? Yo puedo tener muchas fuentes en un trabajo investigativo, pues la idea no es tener muchas, pero sí puedo tener varias fuentes en un trabajo investigativo, pero a unas les aplico un instrumento y a otras les aplico otro instrumento. ¿Qué es lo importante? Que al final del proceso, cuando yo vaya a hacer el análisis de la información, yo sea capaz de correlacionar ambos instrumentos, porque de lo contrario tengo dos investigaciones. Si yo no sé correlacionar, que era un poquito, no sé si Astrid recuerda que yo le preguntaba mucho, ¿y qué pasó cuando aplicaste la entrevista? ¿Y qué pasó cuando aplicaste la entrevista? Era porque yo necesitaba entender qué era lo que había generado esa entrevista para poderlo correlacionar con unas indagaciones bibliográficas que ustedes habían hecho y cómo esas dos fuentes le permitieron concluir eso. Pero aquí necesito un método de análisis de la información. Ya tengo la información, ahora necesito analizarla. Entonces les voy a pedir que con Cristian intenten comprender, luego seguimos trabajando sobre metodología, enfoque y métodos, porque hay muchos métodos, pero que intentemos entender, venga, ¿qué es eso de la entrevista que ellos plantean y qué es lo que pretende? Es decir, hagámonos preguntas o hagámosle preguntas sobre, venga, ¿qué es lo que pretenden ustedes con esta entrevista? Porque eso también, como investigadores, nos va a permitir a nosotros enfocar muy bien la forma de la respuesta. Es decir, vean, si la pregunta es abierta, yo podría ahondar más en el entrevistado para reconocer dónde está la respuesta real a la pregunta y poder concretar preguntas. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿usted es casado? Y me dice, más o menos. Pero si yo me devuelvo frente a la pregunta y le digo, más o menos significa que usted está casado y se está divorciando, que usted es un casado con ganas de más esposas, o que usted definitivamente tiene un noviazgo de mucho tiempo, pero no tiene un matrimonio fijo. Cuando el sujeto me responde, me vuelve y me contesta la pregunta, yo ya puedo poner en mi informe la respuesta precisa de esa persona, quien me ha contestado inicialmente con un argumento que me llevaba a otra inferencia y a mí no me interesaba allí inferir, ¿cierto? Era una pregunta muy concreta la que yo le quería hacer. Entonces, le pido a ustedes que por favor indaguen sobre, venga, hacia dónde va esto para que podamos hacer un buen ejercicio de campo. Ya por ahí Cris con Anita y e Isabela les propuse que fuéramos a colegiatura a hacer el ejercicio, quiero acompañarlas, además porque sé que por ahí les va a servir para su investigación muchas cosas que también encuentren. Y no sé si Alejita ya eligió empresa, si Astrid va a usar la de ella o va a elegir una de estas que proponen ustedes. Y bueno, Sara también, que se conecta enseguida, pues también me dijo que iba a estar pendiente. Y Dani, no sé si ya eligió organización, entonces ahí quedamos como con esa tarea. Ya les envío yo por chat nuevamente el link para elegir empresa. Y Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por, bueno, primero por este espacio y también pues por su participación en este reto interesante. Yo creo que de las labores más interesantes que tiene la investigación está acá, ¿no? En la recolección de los datos.
Todo lo demás, pues es chévere, es interesante, la recolección de la información secundaria, la revisión de la literatura, todo eso que tal vez ustedes han venido trabajando y han venido profundizando en el semillero, eh, creo que se convierte en algo útil, en una propuesta que es interesante eh, desde la perspectiva de en dónde vamos a aplicar esa información, en dónde vamos a aplicar y qué tipo de problemáticas somos capaces de solucionar. Yo creo que pues esa es mi perspectiva, esa no es la única perspectiva que hay. Yo me acuerdo hace relativamente no mucho tiempo, hace no sé, unos 5 años cuando estaba buscando qué estudiar, en alguna entrevista que tuve en una universidad, pues para hacer el doctorado, pues el doctorado se trata de investigación, ¿no? Y en una de las entrevistas, en lo que me dijeron es que, pues si usted quiere solucionar problemas de la vida real, entonces es mejor que no haga un doctorado. Porque pues según ellos el conocimiento pues no servía para eso. Pero entonces cuando uno empieza a profundizar, uno empieza a mirar realmente las metodologías de investigación, sí, está claro que hay algunas que son únicamente teóricas, pero las investigaciones más interesantes son las que recogen las experiencias de las personas, las experiencias de las organizaciones, las experiencias de los países y pueden, dan las bases, dan el soporte para poder hacer propuestas de mejora, de fortalecimiento de las relaciones interpersonales, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que allí hay algo importante que entender y es que las metodologías hacen que realmente lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer desde la investigación tenga un sentido, tenga un propósito más allá de únicamente escribir un artículo o más allá de únicamente escribir un texto. Todo eso es importante, pero si no tiene aplicación, desde mi perspectiva, vuelvo y repito, no es la perspectiva universal, pero es mi perspectiva, es cuando realmente tiene sentido, ¿no? Cuando somos capaces de resolver algo del entorno, de hacer mejor el mundo, entre comillas, pues no vamos a cambiar todo el mundo, pero con un granito de arena que pongamos desde el conocimiento, con un granito de arena que pongamos desde la investigación, desde lo que estamos aprendiendo, desde lo que somos capaces de transferir a la sociedad, en ese orden de ideas, pues vamos a poder resolver pues muchas de las situaciones que tiene el planeta, el calentamiento global, la ética de las organizaciones, la forma en que las organizaciones son capaces de vincular a los trabajadores en las decisiones, la capacidad que tenemos de permitir el desarrollo humano desde las organizaciones, no únicamente desde lo profesional o desde ese tema funcional o instrumental que tiene el ser humano, sino todo lo contrario. Qué tan bueno sería que las organizaciones sean capaces de potenciar las capacidades del ser humano, prepararlos para que sean capaces de desempeñarse muy bien ante la sociedad y que de aquí a mañana, si las personas se van de la empresa por lo que sea, por decisión propia del trabajador o por decisión de la organización o por una crisis que se presente, esas personas sean capaces de salir al mundo y decir aquí voy a dejar una huella porque pues para eso es que existo, ¿no? Entonces creo que esa debería ser desde mi perspectiva, repito, y hago mucho énfasis allí porque no es que sea la última palabra ni nada de esas cosas, sino que mi perspectiva es que debemos aportar algo valioso. Bueno, ya teniendo en cuenta también pues esa apertura que hacía Lore, hablando sobre el enfoque de la investigación o los enfoques de investigación, cualitativo, cuantitativo, mixto, las técnicas, los métodos. Allí hay algo que es el diseño, en donde pues desde una investigación cuantitativa podemos hablar, por ejemplo, de investigaciones con diseño experimental o no experimental, en donde vamos a manipular algunas variables, todo ese tipo de cosas. Podemos hablar de diseños que se hacen en un solo momento de tiempo,
o podemos hacer investigaciones que se hacen de forma secuencial. ¿Sí? Cuando se hacen en un solo espacio de tiempo, entonces estamos hablando de investigaciones transeccionales, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una investigación que se hace en diferentes momentos, haciendo un seguimiento a los individuos sobre los que estamos investigando, entonces pues allí ya tenemos una investigación de otra naturaleza. En este caso, y sobre todo las entrevistas nos ayudan con investigaciones cualitativas. Son técnicas que utilizamos para la recolección de datos en investigación cualitativa. ¿Por qué en investigación cualitativa se utiliza una entrevista y no en cuantitativa? Primero, porque las respuestas no tienen un estándar. Las preguntas que se hacen buscan tener una profundidad importante en las respuestas, y esas respuestas no siempre se pueden clasificar. ¿Sí? Es decir, no siempre podemos agregar categorías para clasificar esas respuestas, sino que esas respuestas pues pueden tener unas dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, puede que lo que Daniel piense o lo que Ana piense o lo que Isabela piense sea completamente diferente entre estas posiciones. Cuando yo les decía, mi posición es que la investigación tiene que aportar valor a la humanidad, tiene que aportar un valor significativo a la sociedad. Y cuando yo empiezo a profundizar un poquito sobre por qué mi respuesta, entonces eso podría ser utilizado para una investigación cualitativa, más no para una investigación cuantitativa. En una investigación cuantitativa utilizamos más instrumentos como encuestas, en donde nos dicen, ¿usted está de acuerdo con que la investigación tiene que aportar valor a la sociedad? Sí o no, califique en una escala de Likert o cosas por el estilo. Respuestas que yo puedo ubicar en categorías y las puedo tabular para después hacer un análisis estadístico y con ese análisis estadístico sacar conclusiones. En la investigación cualitativa no, yo profundizo, empiezo a hacer el análisis de la información que me dan los diferentes actores o las diferentes personas a las que vamos a entrevistar, y empiezo, como decía Lorena, a partir de la interpretación de esas respuestas a buscar cuál es la tendencia, y de acuerdo con esas tendencias y de acuerdo con esa amplitud de información, entonces yo empiezo a sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Empiezo a ver este tipo de organizaciones se mueve de esta manera, o este tipo de personas con este perfil piensa de esta manera, la forma de actuación de las personas que hacen parte del sistema educativo privado de el municipio de Sabaneta hacen estas cosas, y así sucesivamente, pues refiriéndonos a un problema de investigación. Sí, entonces, en este caso en particular, nuestro problema de investigación consiste en identificar cuáles son las prácticas de gestión de recursos humanos que utilizan las empresas en diferentes sectores para generar valor a esa organización. Entonces, pues lo primero que generalmente se hace allí es lo que les decía, de hacer una revisión de literatura, pues empezar a indagar qué es lo que es escrito sobre el tema. Con esa revisión de literatura, entonces se puede construir un marco teórico, y a partir de ese marco teórico, entonces empezamos a construir una serie de preguntas, en este caso, que buscan respuestas abiertas para saber, pues, más o menos cuáles son las líneas, las tendencias y las interpretaciones que debemos hacer a esa información para sacar unas conclusiones. Generalmente las investigaciones van pasando de un nivel al otro, ¿no? Generalmente, antes de construir un instrumento tipo encuesta y antes de pasar a un alcance de investigación más descriptivo, o un alcance de investigación correlacional, o incluso un alcance de investigación que sea de orden causal, pues que haya una causa y un efecto. Antes de eso, generalmente pasamos por una investigación cualitativa. Generalmente las investigaciones cualitativas son más de alcance exploratorio, es decir, queremos acercarnos a lo que está pasando
en el entorno para luego empezar a sacar conclusiones y luego ponerlo en unos instrumentos que nos permitan identificar esas categorías, y esas categorías que ya se llevan a otro nivel que es cuantitativo. Pero en principio casi siempre las investigaciones empiezan o esas revisiones teóricas y esas formas de profundizar se utilizan en investigaciones cualitativas de diseño exploratorio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer acá. A continuación, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar el instrumento con el que vamos a trabajar. ¿Ahí ya están viendo? Sí, creo que sí. Sí, Cris, ahí se ve. ¿Sí? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, aquí pues vamos a tener unos datos pues de identificación de la organización, el nombre de la empresa, el sector al que pertenece, el tiempo que lleva en el mercado, el nombre de la persona que estamos entrevistando, el cargo o el rol que ocupa esa persona, la antigüedad en la empresa y el correo electrónico. Esto pues para saber, por ejemplo, pues en qué categoría puede estar cada una de las organizaciones. De acuerdo con esa selección de empresas que hemos realizado, que por aquí Dani nos compartió en el chat, el vínculo para que podamos ir seleccionando cuáles son las empresas con las que queremos trabajar. Allí, pues las empresas las hemos seleccionado de tal manera que haya diversidad en los sectores, ¿no? Que haya empresas industriales, de agricultura, que haya empresas de servicios, que haya empresas del cuarto sector o empresas híbridas que combinan varias lógicas de negocio, que hayan entidades sin ánimo de lucro y que hayan entidades gubernamentales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 6 tipos de organizaciones diferentes y aquí lo que queremos hacer es explorar, vuelvo otra vez allá al alcance de la investigación, va a ser un alcance exploratorio y ese alcance exploratorio nos va a permitir saber pues cuáles son los movimientos en materia de gestión de recursos humanos que hacen esas empresas en esos diversos sectores. Luego ya vienen las prácticas de gestión de recursos humanos analizadas desde un modelo teórico que es el de las capacidades dinámicas. Las capacidades dinámicas es una teoría que nos permite saber cuáles son esas modificaciones o esos cambios que pueden darse en la organización a partir del análisis externo, del análisis del entorno, para adaptarnos a esas condiciones de ese entorno y que al final del día nos permita generar valor, ¿sí? Que haya una ventaja competitiva en la organización. De hecho, la palabra correcta allí es la ventaja competitiva, que se potencie la ventaja competitiva a partir de esas capacidades dinámicas. Entonces, en ese orden de ideas, por aquí en cada una de las preguntas, ustedes van a encontrar a unos autores. Eso es únicamente de referencia, esto es parte del análisis teórico y del análisis conceptual que hemos hecho. Estas son las citas que hemos utilizado pues, para construir el instrumento. Generalmente estos instrumentos no salen del sombrero, no salen por allá porque a alguien se les ocurrió, sino que pues se ha hecho una revisión teórica previa. Tenemos en este instrumento 11 preguntas. Generalmente las entrevistas tienen un número pequeño de preguntas. Las encuestas pueden tener un nivel un poco más amplio. ¿Ustedes me permiten un segundo, por favor? Un segundito. Dale, Cris. Listo. Entonces, bueno, aquí empezamos con cuáles son las prácticas de flexibilidad para los trabajadores de la organización. Es uno de los elementos que se encuentra dentro de esas prácticas de gestión de recursos humanos para lograr ese nivel hola Mari, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hoy no llegaste temprano porque no te echara el agua. Tienes el micrófono cerrado. Ahí. Sí,
Micrófono cerrado. Ay, ya te lo Sí, cerré sí. otra vez, qué pena. Ya, ah, ya yo me quedo. Qué pena con ustedes, ¿cómo están? Es que Muy no, bien. o sea, ni siquiera alcancé a terminar la reunión y creo que dañamos un tablero, los tableros del salón. Ah, ok. Bueno, no, muy bien. Ya por acá les estaba terminando de explicar el instrumento. Les estaba contando un poquito sobre el marco teórico que hemos utilizado allí para la construcción. Y Dani en el chat nos compartió nuevamente el enlace para que cada quien elija pues cuáles son las empresas con las que quiere trabajar, pues cuáles son las que van a entrevistar. Entonces, bueno, como les decía, aquí está la primera pregunta y de aquí en adelante se abre una especie de conversación. Hay que estar muy atentos en la entrevista y hay que de pronto indagar un poco más sobre cada una de las respuestas que nos dan los usuarios, ¿no? Los entrevistados, las personas a las que vamos a entrevistar. Bien, entonces, ¿cuáles son las prácticas de flexibilidad para los trabajadores de la organización? Ah, no, es que aquí no tenemos ninguna práctica de flexibilidad. Ah, pero ¿tienen pensado en algún momento crear alguna práctica de flexibilidad? No, es que no tenemos aquí presupuestos, por decir alguna cosa, presupuestos para ser flexibles con los horarios de trabajo, no, eso no lo hemos contemplado. Ah, bueno, y usted sabía que, bueno, ahí también hay que empezar a meterse en la conversación, hay que escuchar muy bien, a veces los que saben de comunicación nos dicen, cada quien tiene dos oídos, una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando hacemos entrevistas, yo creo que eso hay que multiplicarlo por dos en la escucha y hay que dividir en dos el tema de hablar, ¿no? En las entrevistas hay que dejar que el entrevistado exprese todo lo que tenga que decir. Y es posible que en alguna de las respuestas, según esa conversación que se va teniendo, ellos empiecen a responder otras preguntas que tenemos dentro del ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas de flexibilidad? Ah, no, es que nosotros aquí lo que hacemos es que les damos los viernes libres para que se vayan a su casa temprano. Y luego dice, y es que nos hemos dado cuenta que el desempeño organizacional se aumenta y ahí se está respondiendo de una vez la pregunta número 4. Sí, entonces hay que ir jugando mucho con eso. La idea es que vayamos haciendo la grabación de la entrevista y que esa información la podamos utilizar nuevamente y posteriormente para hacer la documentación correspondiente. Lo ideal es no hacer la documentación, es decir, no estar tomando nota mientras estamos haciendo la entrevista, porque eso distrae al entrevistador y distrae también al entrevistado. Sí, entonces, pues para que lo tengamos allí en cuenta. Sí. Bueno, hasta ahí creo que les podría contar, ya pues el resto es ir, que ustedes lean, estudien el cuestionario, que vean cómo está construido, pues digamos una secuencia en las preguntas y que ustedes tengan en cuenta pues en qué momento las personas se van conectando con esas siguientes preguntas o cómo se van conectando con esas capacidades dinámicas que se han construido. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Tenía una, pero ya la respondiste, que era el tema de cómo se iba a realizar las entrevistas. Pero ya con lo que dijiste, yo tengo entendido que van a ser virtual entonces. Sí, ok, perfecto. Listo, Dani, súper. Y bueno, sí tengo otra pregunta. Más o menos, ¿cuándo comenzaría el proceso? Ya, no es sino que ustedes nos digan. Ah, El lunes si quieren podemos empezar. listo. Para darle tiempo también a un compañero de ustedes que se llama Daniel, que también debe terminar un trabajo que está haciendo. Sí, ya, eso tenemos que conectarnos mañana. Ah, bueno, sí, perfecto. Listo, Listo. súper. Vale, entonces, bueno, señoritas y señores, yo los voy a dejar. Quedan en buenas manos. Mari pensó que se había librado de la echada del agua, pero no, ya todo lo demás, todo lo demás, Mari les va respondiendo. Tengo un compromiso en este momento, entonces, Mari, adelante, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por el espacio. Ya Dani queda ahí haciendo la grabación, entonces, bueno, ahí nos estamos conversando. ¿Listo?
Dios mío, se pague. Listo, Muchas Cris. gracias por todo. Yo ya también me voy. Bueno, adiós. Listo. Vale. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Chao. Listo, Cris. Muchas gracias. Vale, listo. Gracias. Bueno. Ah, ¿cómo? Es que Lorena también se fue, o sea, es de verdad. Nos abandonaron. Abandono. Bueno, ni modo, espérame, yo voy a ver si es que... O sea, que ya se acabó. No mentira, niños, ¿ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Qué opinan acerca de la entrevista? ¿Cómo ven las preguntas? ¿Cómo se sienten? ¿Emocionados? Despectivamente emocionado. Sí. Por lo menos yo quiero participar, estoy entrevistando a los de CEIPA. Ah, tú vas a entrevistar Seipa. CP. Eso tiene que ver con con tu proyecto de investigación, ¿cierto? Sí. Me alegra mucho, ojalá te sirva mucho también para el tuyo. Y Ana Isabel, ¿cuál empresa escogió? Voy a mirar. Creo que nosotros no la hemos seleccionado, pero vamos a trabajar con la que es como escuela. educación. ¿Ah? La de colegiatura. La Colegiatura. de colegiatura, exactamente. Yo creo que yo voy a trabajar con colegiatura. Anita sí va a trabajar con colegiatura. Sí, vamos a ir las tres, ¿cómo así? Ya me vas a sacar. No, pues yo no sabía que, o sea, yo pensé que iba a, es que escuché como otro No, nombre. Lore me registró a mí en colegiatura. Sale, acepto. De una, es que a mí sí me sirve por lo de los temas creativos para la investigación. Sí, O sea, ¿cuántas y van a ir sí, a pues la yo colegiatura? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuántas van a ir a la Pues sí, colegiatura? pues Isa, Lore y yo. Ah, qué bien. Y es presencial, lo van a hacer presencial. Creo que sí. Super, y Astrid también escogió. Sí, sí. Súper. Yo sé que Sebas va para EPM y Chris no quiso hacer ninguna. Entonces, yo creo que hay empresas de sobra por si quieren hacer dos, si les Dos. interesa. Hola, Bueno, si pasamos la primera bien, hacemos la segunda. Sí, porque piensen en que la experiencia va a ser enriquecedora también Sí, para sus pues, proyectos. Por ejemplo, el de Daniel me parece súper bacano el proyecto que él tiene y yo creo que le va a servir mucho la información que pueda rescatar. Bastante. Por eso estoy tan emocionado con la entrevista. Y Astrid, ¿qué nos iba a contar? hola. Yo no he elegido empresa todavía, pero me gustaría Alico. Me gustaría entrevistar a Alico. Súper. Alico es empresa que es industrial. Sí, y me gustaría porque queda cerca de la empresa donde yo trabajo y estamos juntos en el plan de ayuda mutua. Y me Ah, qué parece, chévere. sí, me parece que son muy organizados. Entonces quiero saber, pues quiero conocerlos más. Yo creo que me voy a animar a entrevistarlos a ellos. Ah, bueno, me parece súper bien. Chris les dijo algo sobre la carta de consentimiento que vamos a enviar. Creo. Me mencionó más que todo fue el portafolio, que pues el formato que vamos a utilizar para la entrevista. sí, como el Ok. formato que vamos a seguir, pero la carta no. Entonces, nosotros desde CEIPA, pues me imagino que desde el semillero enviaremos pues la carta de consentimiento informado porque es muy importante que la empresa nos autorice o le autorice a la persona que va a ser entrevistada que dé la información, ¿cierto? Entonces, para eso, primero vamos a enviar la carta. Una vez nos confirmen las empresas, pues entonces igual estaríamos confirmando con ustedes. Espero que podamos hacer este proceso lo más pronto posible, pues para que también vayamos adelantando en las entrevistas. Ustedes me pueden escribir si tienen alguna duda, inquietud, si necesitan apoyo en la comunicación con las empresas, en tal caso de que sea difícil entablar contacto con ellos después de la carta. Y si no, pues con todo, muchachos.
Me parece muy buena experiencia, espero que lo disfruten mucho, espero que aprendamos mucho todos. Y no, muchas gracias por todo el apoyo. Antes, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad. No, ustedes, María, cuéntame. era para ver si, bueno, no sé, porque como Isa y yo vamos a entrevistar pues la misma, pues para ver si sí se puede o también podría entrevistar otra parte. No hay problema, yo no le veo problema en que vayan juntas a la misma empresa y si quieren hacer otra diferente y también quieren ir juntas o ya quieres hacerlo aparte, me parece también válido, pero Ok, sí, lo pongo en la cosa de Excel. sí, por favor. Igual, Porque si van juntas a la empresa, chévere porque se apoyan, ajá. tal Sí, vez Dani, menos, sí, nos da menos ansiedad. sí, Nos apoyamos. sí. Ustedes van a estar mañana en el conversatorio, Yo, ¿cierto? las otras continúan, sí. Ah, bueno, súper, nos vemos mañana, espero que no me programen nada mañana. Posiblemente la Mañana, posiblemente la corchen. Sí, Ustedes vieron la ponencia de Lorena hoy. sí. Daniel corchó a Lorena literal. Yo me desdigo. ¿Cómo, Daniel? ¿Por qué trata así de mal a la profe? No, no, No no. sea así. Cuando, ¿cómo es que se dice? Cuando el alumno supera Al maestro. al maestro. No, me dio curiosidad, que es otra cosa. Mentira, sí, súper chévere. Súper chévere la ponencia de ella y súper chévere la pregunta de Daniel. Porque sí, esa es la idea, ¿no? Como que nos genere más dudas. Que nos incita a investigar más. Sí. Pues a los que nos gusta investigar, ¿cierto? Ujú. Bueno, niños, yo creo que ya. Yo no sé qué pasó. ¿Lorena se fue para clase o qué? Creo que tenía otro asunto pendiente. Tania, unioncita. Ah, bueno, entonces está bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces mañana en el conversatorio. Nos va a ir muy bien. Bueno, les va a ir muy bien a ustedes porque yo solo voy de observar.